Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al programa de Soul Talk. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Jesús de la Cruz. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues un gusto tenerte en el programa. Em, hemos venido platicando tú y yo en las últimas semanas. Te decía que tengo como muchos temas que seguro pudiéramos abarcar, pero bueno, en el ratito que tenemos, pues vamos a tocar un solo tema y seguramente más adelante te vamos a volver a invitar y va a haber muchos Gracias. temas que podamos compartir contigo porque sin duda creo por lo poco que te conozco, porque para mí va a ser, pues ahora sí que quiero que me cuentes mucho de ti, pero con lo Ujú. poco que te conozco, pues puedo percibir esta sabiduría que tienes y por eso te invité al programa, que al final es lo que estamos buscando para la gente que nos escucha, que nos nutramos de información que realmente sea positiva y que estemos vibrando en otra frecuencia, ¿no? Entonces, el día de hoy, antes de que iniciemos escuchando quién es Jesús, el tema es por qué a veces sentimos que nos detenemos o que algo nos detiene en este proceso de crecimiento personal. No sé si a algunos les ha pasado. En lo personal me ha pasado. Entonces, pues bueno, seguro Jesús nos va a poder decir por qué pasa. Bueno, haremos lo posible por, de alguna forma, ayudarnos todos Sí, a discernir cuáles podrían ser las causas, tanto físicas como no físicas, porque a veces también hay cuestiones que son sutiles, este, que nos impiden poder crecer o avanzar en diferentes facetas de nuestra vida, ¿no? sí. Sí, y entrando un poquito en materia, muchas veces lo que nos impide avanzar o crecer son muchas veces los condicionamientos, ¿sí? Desde pequeños, en casa, en la escuela, con los amigos, vamos recibiendo información. Ujú. Información que nos va formando nuestro carácter, nuestras aptitudes, nuestra forma de ser, etcétera, ¿no? Y que nos van impactando también de manera frecuencial, además de emocional y psicológica, por supuesto, también nos van impactando frecuencialmente. De Ujú. tal manera que nosotros creamos, ¿sí? Y creemos en programaciones, ¿sí? eh, que vamos afirmando conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando en la vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el clásico, ¿no? Que es el de las mamás, cuando están irritadas, que nos dicen, eres un niño tonto, ¿sí? Y entonces, durante el tiempo que vivimos en casa, ¿cuántas veces recibimos esa programación? Claro. ¿Sí? Ujú. En el momento en el que estamos con los amiguitos y queremos jugar y formamos equipo, y resulta que el equipo donde yo quiero jugar o donde yo quiero participar, no me deja participar porque me dice que no soy óptimo Sí, para poder estar o para poder estar dentro de su equipo, ¿no? sí. Y entonces eso genera en mí una programación, que no soy apto, ¿sí? Ujú. Estamos partiendo desde la parte psicológica y emocional Bien, y frecuencial, bien. ¿sí? Pero también hay otras cosas sutiles, como son las lealtades, por ejemplo. Normalmente nosotros somos leales a un grupo. Ujú. Este grupo muchas veces va a ser nuestra familia, Sí. ¿sí? Pero que esa lealtad también se va a afianzar más de acuerdo al género, ¿sí? Las mujeres normalmente son más leales a sus abuelas, a sus mamás, a sus Ujú. tatarabuelas, Ujú, ujú. ¿sí? Y eso nos va creando también que muchas veces suprimamos, ¿sí?
o evitemos crecer de manera personal y empezamos a adquirir las aptitudes, formas de pensamiento, ¿sí? Y formas de expresión que tenía a la persona a la que vamos a representar, ¿sí? Sí. Entonces, todos esos elementos muchas veces, pues no somos conscientes de que estamos asumiendo esa personalidad, ¿no? O que estamos viviendo de acuerdo a una programación que nos dieron en casa o que asumimos en la sociedad en etapa de infantes, porque no es consciente, ¿sí? Y entonces todo eso nos va generando también, además de la parte emocional, frecuencias. Es decir, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a pedir un aumento de sueldo, ¿sí? Normalmente ya vamos con el sentimiento y el pensamiento de que no lo merecemos. Sí, 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 sí. ¿Sí? O sea, Ya, tenemos tú muchas, solito te estás poniendo la primera traba, ¿no? sí, pero no es tanto porque no lo merezcas, ¿sí? O porque no tengas las habilidades, sino estamos siguiendo un patrón, ¿sí? Conductual y emocional de que no somos aptos. Cuando éramos niños nos decían que no somos aptos, cuando éramos niños decían que éramos tontos y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces todo ese tipo de cuestiones las vamos a manifestar en nuestras aptitudes como adultos, ¿sí? No es que no tengamos seguridad, por ejemplo, para solicitar el aumento, pero en cuestiones de emoción estamos bloqueados, Ujú. ¿sí? Y entonces ese bloqueo se manifiesta en nerviosismo, se manifiesta en un relativo miedo, se manifiesta en que si le digo al jefe que quiero un aumento, me va a correr. Y Ujú. entonces yo, por cuestiones de seguridad, prefiero mejor quedarme en el trabajo y no solicitar mi aumento, Claro, claro. ¿sí? Entonces, pero el problema no termina ahí. El problema es que a los 2 días estoy lleno de frustración, de mucha tensión, de ira incluso, Ujú. porque yo tengo el sentimiento de que me merezco el aumento de sueldo, Sí, sí, sí. ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que en represalia, voy a usar este término, no es el más correcto, pero en represalia lo que yo voy a hacer es disminuir mi capacidad en el trabajo, Ujú. ¿sí? O, por ejemplo, en casa, ¿sí? Algo más práctico, ¿no? En casa, ¿sí? Eh, Normalmente tenemos comunicaciones con los integrantes de nuestra familia y principalmente con la pareja, Ujú. ¿sí? O sea, digamos, nuestra pareja es nuestro consuelo, la que sabe todos nuestros secretos y nuestras frustraciones del trabajo, ¿no? Y es nuestra consejera, además nuestra asesora, ¿sí? Y nos va apoyando emocionalmente para consolarnos. Sí. Pero sin embargo, muchas veces, en lugar de darnos el apoyo o las palabras que nosotros deseamos, resulta que es lo contrario. Porque nos dice, ¿y por qué no te atreviste a pedir el sueldo? ¿Sí? Y nos empieza a programar o a decir expresiones verbales que de una forma exacerban, ¿sí? El sentimiento que ya cargamos previo, Mm. ¿sí? Y entonces, vibracionalmente o frecuencialmente, Totalmente. estamos saturados, No, ¿sí? de De un tal punto manera, que ya no podemos con más. ya no podemos con más. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa es que en nuestro cerebro periférico se pone en stand-by, Ujú, ¿sí? ujú, ujú. Seguimos siendo funcionales, escuchamos, sentimos, ¿sí? Pero ya no tenemos el deseo de crecer, Ok, ok. ¿sí? Y eso pasa en cualquier, o sea, no hay una edad, es como cuando te Sí, no, tocó. pasa. Sobre todo se exacerba en qué etapas. Se exacerba o se siente con mayor fuerza en la etapa de la adolescencia,
Ujú, ¿sí? ujú. Y en la segunda etapa de adultez, es decir, cuando ya estamos en una edad avanzada. ¿Por qué? En la etapa de la adolescencia, porque empezamos a adquirir responsabilidades, pero también a tener exigencias mayores y a desear tener mayor presencia en ciertos grupos, ¿sí? Y a tener mayor impacto social. Entonces, eso nos va a hacer que de alguna manera, de acuerdo a cómo esté el entorno, tengamos que comportarnos o asumir ciertas formas de pensamiento, aunque no nos representen a nosotros, Ujú, ¿sí? ujú. Nuestra intención es integrarnos o Sí. nuestro deseo es pertenecer a un grupo, ¿sí? Y definir también, a esa edad también, nuestro carácter, Ujú. ¿sí? Y en la edad avanzada, sí, es exactamente lo mismo. Queremos seguir perteneciendo al grupo y seguir siendo productivos, O sea, ¿sí? a partir de los que 50 o 40. O, No, en la segunda etapa de adultez viene siendo aproximadamente entre los 65, ok, 80 años. O sea, ya es prácticamente la etapa más avanzada en donde se supone que ya no somos aptos para desempeñar alguna función, sí. ¿sí? Entonces, sí, entonces es donde no solamente nos jubilamos, sino nos envejecemos más porque dejamos de ser productivos, Ujú. de acuerdo a los estándares sociales y Claro, psicológicos, ¿no? exactamente. Sí, ante Y las entonces, de exigencias. hecho, de hecho, también en esa edad, también es cuando, o sea, aproximadamente entre los 55 años en adelante, la persona adulta empieza a entrar en problemas emocionales como depresión. ¿Sí? ¿Cómo que La perdón? gente es depresión. Depresión. La, ¿sí? La gente adulta se deprime precisamente porque ya tiene que dejar de laborar en sus centros de trabajo, ¿sí? Y son muchas veces personas que han estado ahí mucho tiempo, entonces no saben hacer otra cosa, Ujú. ¿sí? Entonces, ese sentimiento los va bloqueando y entonces dejan de ser productivos, Ujú, ujú, ujú. ¿sí? Entonces, pero también, hablando de la parte frecuencial, te decía, traemos una serie de sentimientos y pensamientos y estamos saturados de ellos que nos desconectamos, ¿sí? Seguimos siendo funcionales eh, dentro del grupo en donde estamos, pero ya no tenemos el deseo de crecer, Ujú, ¿sí? Nos estancamos y mm, por más frustración que generamos, no logramos avanzar, sí, sí. ¿sí? O sea, porque no significa que el hecho de estancarse no quieras dejar, no quieras salir de allí, Ujú, ¿no? Sino por el contrario, ¿sí? Buscas maneras y formas de salir, pero el resultado es siempre el mismo, porque estamos trabajando en contra del entorno, pero no estamos haciendo la labor más importante, que es trabajar internamente el entorno, es decir, ir a un proceso reflexivo profundo y ujú. ver exactamente qué es lo que deseo hacer, Claro, ¿sí? exacto. Ese es por un lado. Entonces, otras cosas también que de alguna forma nos estancan son eh, patrones. Normalmente seguimos, todos, dicen por ahí un dicho, somos gente de hábitos, ¿sí? Y los hábitos se hacen rutinas, ¿sí? Ujú, Se hacen una programación constante, es lo que vas a hacer todos los días. Entonces puedes aprender la rutina de una persona y saber cómo se va a comportar por su programación, ujú, ¿no? ujú. Sabes que se levanta a las 6, se ducha, toma su café, ¿sí? Eh, Se cambia de ropa para el trabajo, etcétera. Entonces, sabes más bien cuál es su patrón conductual, ¿sí? De esa persona. Sí. Y entonces, cuando sale de su entorno o de esa rutina, deja de estar en su área de confort, Ujú, ¿sí? Y se bloquea, se estanca, ujú. porque para él seguir su programación o para ella seguir su programación, ¿sí? Es su modus vivendi y Ya. le da sentido, Ujú, ujú, ujú. ¿ves?
Entonces también a veces salir de ciertos patrones o de ciertas formas bloquea también a las personas. ¿Por qué? Porque tiene que reaprender. Pero uno, cuando se desconecta de esta forma es porque está teniendo un cambio que lo está sacando de su zona de confort, ¿no? No. Cuando tiene ese problema es porque está saturado y no sabe qué hacer. Pero no he salido todavía de su zona de confort. Ok. ¿Sí? O sea, simplemente está internamente luchando Fallando. con ese sentimiento, ¿sí? Ujú. Pero está luchando, no está tratando de cambiarlo. Ok, ya. ¿Ves? Por eso siente esa saturación, por eso siente esa frustración, por eso siente también ira consigo mismo y con el entorno, porque por más que lo intenta, no encuentra por dónde lograr salir y cambiar y tener una mejor calidad de vida, ¿no? Que al final es lo que todos deseamos, tener Claro. una mejor calidad de vida, ¿no? Y Y entonces, ujú, sí, perdón, dime, pregunta. sí, cuando nos encontramos en estos momentos, ¿qué aconsejarías tú que uno pudiera hacer para como encontrar otra vez ese camino? Sí, mira, primero lo que debemos de encontrar es un propósito, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener es un deseo a lograr. ¿Qué Ujú, quiero lograr? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma ese va a ser el motor y el impulso. Pero no solamente es desear, por ejemplo, ser millonario, no, sino ¿qué voy a hacer yo una vez que sea millonario? ujú, ¿Sí? Porque puedes ser millonario y después ¿qué vas a hacer? Si no tienes ya proyectado, ¿sí? Lo que vas a hacer con los ingresos que tengas. ujú, ujú. ¿Ves? ¿Por qué? Porque también eso va a depender cuánto tiempo vas a ser millonario. ¿Sí? En función del proyecto de vida que tengas, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que te va a dar la satisfacción. Pero bueno, me preguntabas, ¿cómo puedo hacer yo una vez que ya me di cuenta, ¿sí? Que estoy saturado. Te decía, un propósito. Y posiblemente el propósito, que va a ser el impulsor, tengo que encontrar cuál es el detonador. Aún no es la causa raíz, pero sin embargo tengo que descubrir cuál es el momento en donde se detona mi frustración, mi ira, mi sentimiento de que no avanzo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como te mencionaba antes, estamos siguiendo un patrón. Y entonces muchas veces los patrones se repiten cíclicamente. Mm, ¿Sí? Entonces, hay momentos, por ejemplo, hay personas que en invierno, ¿sí? Tienden a deprimirse más. sí. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, dicen los científicos, porque la temperatura es más fría, estamos más lejos del sol, pero también el sentimiento de acercarse y pertenecer a un grupo se eleva, ¿sí? ¿Por qué? Porque también es donde tendemos a reunirnos en familia, a Mm, hacer eventos sociales de convivencia, ¿sí? Entonces, sí, pero también en primavera, por ejemplo, en primavera, dicen las estadísticas, es cuando la gente más se suicida. ¿Por qué? no sabía. ¿Sí? O sea, en invierno y primavera Ujú, hay tasas o índices en donde la gente está en el proceso depresivo en invierno, pero donde muchas veces ocurren eventos trágicos de este tipo, ¿sí? Es en primavera, mm, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Sí? Bueno, porque en primavera, de una forma, el entorno, ¿sí? Motiva a la persona que está en este proceso, eh, como que choca, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más alegre, es más vivo, hay más colores,
Ajá. Pero la gente que está enferma, bueno, no está enferma, sino que está dentro de un proceso, ¿sí? Ok. Lo ve todo gris, Claro, sí, para ¿sí? él es Y como entonces es un contraste, es un contraste, claro, ¿sí? sí, ¿Sí? Y entonces lo que hace el contraste es elevar su nivel de frustración, ¿sí? Y lo saca de enfoque, a veces, en algunas personas, ¿ves? ¿Sí? Entonces, pero siguiendo con el tema, ¿sí? Seguimos patrones. Y entonces hay momentos en donde se detona más un estado de ánimo, ¿sí? Entonces hay que descubrir, o la persona tendría que hacer un proceso reflexivo y de análisis para descubrir cuál es el momento o en donde siente más esa frustración o ese bloqueo o ese estancamiento, ¿sí? ujú, Una vez que descubramos cuál es ese bloqueo, ¿sí? Podemos ir a la causa raíz, ujú, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver que, hablando de temas similares, que, por ejemplo, cuando yo quiero pedir mi aumento de sueldo, son cerca de mi fecha de cumpleaños, por ejemplo. Y nos preguntan, pues, ¿a qué tiene que ver la fecha de cumpleaños? Bueno, si hago referencia a eso, cuando yo era chico, voy a hablar en primera persona, sí, cuando yo era chico, sí, siempre les deseaba que me hicieran una fiesta y me regalaran un pastel. Pero como teníamos que trabajar, no había tiempo para festejar y hacerme un pastel, ok, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Una, que no hay tiempo, y dos, que no me lo merezco. Un sentimiento, lo que te decía anteriormente, por eso llevamos ya la programación para no recibir el aumento de salario. en detalles tan chiquitos como eso, ¿no? Como algo Claro, tan pero como, obviamente las personas, o sea, cotidianas, no van a, las personas cotidianas, pues no van a ir, o no van a hacer su proceso en su infancia, ¿no? O a recordar su infancia, sí, ¿no? Lo único que se preguntan es cuál es la causa por la cual yo me estanco, sí, ¿sí? Entonces te decía al principio, tiene que ver con lealtades. ¿Por qué? Porque aquí vamos a mencionar también una técnica que es que son las constelaciones familiares, por ejemplo, que donde nos marcan mucho esa parte de lealtades, ¿sí? Y entonces esas lealtades nos hacen repetir situaciones de vida de algunos parientes, como pueden ser, te decía, abuelos, padres, ¿sí? mm, Incluso hasta bisabuelos, ¿no? O generaciones mucho mayores. Y entonces, por lealtad, a esa persona, ¿sí? Por más buenos proyectos que yo genere, no voy a dar el salto para que se lleve a cabo ese proyecto, ¿sí? hay O que no voy a desbloquear dar, algo. perdón, Es como desbloquear algo, o sea, se necesitaría desbloquear para, así es romper el vínculo, ¿sí? Generacional, hablando en cuestiones transpersonales, es romper el vínculo generacional, ¿sí? Que me une a esa energía o a esa frecuencia vibracional, ¿sí? Que hoy afecta mi vida, mm, ok, ¿sí? Entonces, es todo un proceso que tenemos que hacer para entrar en conciencia de por qué muchas veces nos sentimos bloqueados o nos sentimos frustrados de que nuestros proyectos no tengan el desarrollo que nosotros hemos planeado, ¿no? claro, Sí, justamente hace unos días me llegó un paciente que me decía, salud. gracias. Hace unos días me llegó un paciente que me decía, es que no puedo entender. Sigo todos los lineamientos, ¿sí? Que me piden para hacer proyectos, saco todos los permisos, hago el análisis, hago el costo, o sea, todo bien. Y pasa a primera instancia y todo bien.
pasa a segunda instancia y todo bien. Pero ya cuando se va a llevar a cabo el proyecto, Todo. resulta que se suspende el proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿No? Entonces hicimos todo lo que te platiqué, un análisis, un estudio y resulta, ¿sí? Que en la revolución, uno de sus bisabuelos fue despojado de su hacienda. Ajá. Y entonces digamos, ¿qué connotación podría tener o qué relación podría tener el que le hayan quitado, ¿sí? O robado su hacienda? Bueno, nada más que a partir de entonces, todas las generaciones masculinas han tenido que hacer un sobreesfuerzo para sostener sus familias. Incluso algunos han tenido que abandonar a sus familias porque no podían, Wow. ¿sí? ¿Por qué? Por el nivel de frustración que este familiar o que este descendiente tuvo por el hecho de que de alguna forma fue usurpado su propiedad, ¿no? Y quedó con un sentimiento. O sea, una herramienta de lo que estás mencionando, que es la constelación familiar, puede llegar hasta como la raíz del problema sin que uno muchas veces sepa de dónde viene que estamos arrastrando esto, ¿no? Bueno, es una herramienta que nos puede ayudar a descubrir, ¿sí? Cierta información que nos dé vislumbre a nosotros una posibilidad para salir de ese círculo, ¿no? Ujú, ujú, Sí. ujú. Así como las terapias también de biodecodificación, por ejemplo, que también trabajan ese tipo de situaciones, haciendo un proceso de biodecodificación y modificación frecuencial, ¿sí? Esas son herramientas que hoy en día se están empezando a usar o que ya se están dando a conocer con mayor amplitud y descubrimos que tienen cada vez más alcance, ¿no? Para Ujú, poder ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida, sobre todo hacernos conscientes, que es lo claro, más importante, ¿no? ¿Sí? claro. Y poder ayudarnos también a cambiar patrones y formas de pensamiento. Ujú. Eso es Sí. una gran tarea. Sí, porque como te mencionaba hace rato, somos gente de hábitos. Y entonces estamos acostumbrados a seguir ciertas normas, ciertos procedimientos de una forma rutinaria, Ujú, ¿sí? ujú. Y muchas veces también el cambio nos da miedo, Por ¿sí? supuesto. Sí, es que es algo nuevo, algo que no conocemos. Así es, y sobre todo pues que muchas veces también nos impacta cuál sería el alcance que podría tener ese cambio, ¿no? Ujú, ujú. ¿Sí? Y que también estamos programados para pensar lo peor. Esperar solo lo malo, Sí, ¿no? sí, entonces, o sea, entonces ya eso nos limita, ¿sí? El hecho de pensar o tener o tender a ese tipo de pensamiento ya nos está limitando, ¿sí? Si nosotros empezamos a creer en nuestro potencial, que es inmenso, Ujú, ¿sí? Podríamos cambiar todo el tiempo nuestras circunstancias de vida, incluso los fracasos o situaciones no gratas, ujú. podríamos sacarle provecho para poder lograr nuestro propósito mayor, que es la de tener una mayor estabilidad, ¿sí? Pero como muchas veces tendemos al estancamiento, ¿sí? Y a la escasez, pues no nos damos oportunidad de poder vislumbrar oportunidades dentro de esas situaciones. Y ahí, ya para ir finalizando nuestra charla, mi querido Jesús, Ujú. en este último que mencionas, ¿cómo podríamos nosotros ir cambiando esa manera de ver las cosas? Es como desde el inicio, yo tengo, por ejemplo, un ritual, ¿no? Me despierto, doy gracias, le pido al universo, ¿no? Como siendo muy, muy, con una intención como lo que mencionabas ahorita, ¿no? ¿Qué quieres? O para qué lo quieres. Y que muchas veces se nos olvida hacer como estos pequeños detalles que al final
nos van nutriendo y nos van llevando como a un camino donde queremos, ¿no? Sí, pero mira, una cosa es la parte física o ritualista, como lo mencionabas tú, ¿Ok? pero otra también es la parte de la intención, Sí, ¿sí? Es decir, ¿cuál es mi intención cuando yo despierto? O sea, ni siquiera me he levantado de la cama. ¿Cuál es mi intención cuando yo me despierto? wow, ¿Sí? sí. ¿Cómo ¿Sí me cambia? explico? Esa pregunta te cambia el día. Por supuesto, porque por ejemplo, si yo digo, ¿sí? Porque es de manera automática, me estoy despertando, me siento muy cansado, qué frustrado me siento, mentalmente, ni siquiera lo verbalizo, ¿sí? ¿Cómo va a ser mi día? Sí, ¿Sí? O, por ejemplo, tuve un mal sueño, ¿sí? Y ese sueño me hace sentir el cuerpo pesado. Me cuesta trabajo levantarme de la cama. ujú, ¿Cómo va a ser tu día? ujú, ujú, ¿Sí? claro. Pero si yo digo, qué maravilloso día va a ser hoy. Será un día extraordinario. La vibración y la intención es totalmente diferente, ¿sí? Y entonces, ya desde ese momento, es un día diferente. Claro, Es con una frecuencia diferente, totalmente, ¿sí? totalmente. Y tengo el estímulo para poder desarrollar creativamente un día extraordinario, Ujú, ujú, ujú. ¿sí? Entonces, ya desde ahí, desde el momento en el que nos despertamos e intencionamos, ya estamos haciendo un cambio. O sea, es muy simple, muy, a lo mejor, Escucharía más. demasiado, ¿sí? Y sutil, pero es muy significativo, Exacto. ¿sí? Sí, o sea, a veces no tenemos que hacer grandes cosas, o a lo mejor, porque mencionabas, ¿qué pasa si no lo hago? Y ya empezamos a frustrarnos, ¿no? O sea, no hice mi ritual de dar las gracias, de hacer cosas, ¿sí? Por eso, desde la intención, ¿sí? Desde la intención ya estoy haciendo un cambio, Ujú, ¿sí? ujú, ujú. Entonces, esa parte es muy importante. Sí, sí, ¿Cómo programo y cómo me programo en el momento en que despierto? sí. Ujú. ¿Sí? Porque a partir de ahí va a ser el color con el que vas a pintar tu día. Exacto. Ay, qué bonito. Se escucha. Sí, pero es real, ¿sí? Sí, O puede ser muy gris o puede ser muy colorido, ¿no? O sea, claro. Y eso va a depender de mí, tú, es ¿sí? lo que quieras ver, ¿no? Exacto. Quieras Y, empezar a vibrar en el momento en que abres la puerta y ya tienes comunicación con gente. Sí, es muy cierto, desde cómo, con qué inicias al abrir los ojos, ¿no? Qué energía. así es, así es. Eso ya le da un impacto. O sea, ya tienes una impronta significativa, Ujú, ¿sí? Que le va a ir dando forma a tu día a día y te claro, va a permitir ser mucho más creativo, ujú, ¿sí? De tal manera que le vas a empezar a dar sentido y contenido a cada acción. Pero también otra herramienta también que es muy importante es cuáles son las palabras significativas que usas en cuestiones de vibración. Es decir, te mm, levantas renegando, ujú, ¿sí? De que no tuvieses un buen sueño ujú, o te levantas agradeciendo. claro, ¿Y cuántas veces en el día agradeces? ¿Sí? Entonces, eso también va generando una frecuencia vibracional e intencional mucho mayor, sí. ¿sí? Por eso decía hace rato, o sea, aún aquellas experiencias no gratas, ¿sí? Podemos sacarle provecho Ujú, ujú. y cambiar su vibración para sacar oportunidades de esa experiencia. Porque al final del día es una enseñanza, Así, ¿no? Es una experiencia, ¿sí? Nos hace más fuerte siempre y cuando le demos esa entonación. claro. Porque si no, nos frustra y nos estanca lo Lo que bueno estábamos hablando, es si no ¿sí? cambia. ¿Por qué? Porque al final del día vamos a estar todo el día recordando que una persona no tuvo la precaución adecuada y estuvo a punto de chocar, ¿Y ¿sí? esto qué, perdón? Estuvo a punto de chocar. O Ujú, sea, y entonces ya me arruinó el día, ujú, ¿no? Una persona que fue inconsciente porque se pasó el alto y yo estuve a punto de chocar. Entonces llego con una frecuencia baja a mi trabajo y descubro que en mi escritorio
hay demasiados documentos que tengo que procesar y ya me frustró el día más, ¿no? Claro, claro, y se va Sí, acumulando. se van acumulando las frustraciones o los sentimientos discordantes y entonces, pues mi día fue pésimo, Sí, ¿no? sí, sí. Y para rematar, llego a casa y pues me desquito con la familia y entonces me voy a dormir con una frecuencia no muy agradable. Por lo tanto, ¿qué tipo de sueño voy a tener? Claro, claro, y así es como va siendo una cadena, sí. Exacto. Pues Sí, Jesús, muchísimas gracias por los consejos. Hay unos tips que siempre ayudan, ¿no? claro. Y la idea es pues compartir. Muchas veces no lo imaginamos y cuando lo escuchamos dices, ah, claro, voy a empezar a hacer eso, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, me encantó escucharte. Y no sé si tengas algunas redes, Facebook o algo, si hay alguien que te quiera contactar para que le des Sí, en Instagram es Jesús de la Cruz. Tenemos nuestro Instagram. Igualmente el del Facebook es el Jesús de la Cruz. Perfecto. Jesús de la Cruz. Bueno, Jesús, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos siguieron en el programa. Déjenos sus comentarios y que tengan lindo fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.